acuerdo con la lista de oradores, tiene la palabra el señor senador Mario Vergara. Gracias, señor presidente. Bueno, es una instancia en donde, más allá de detalles, están planteadas visiones diferentes de cómo viene evolucionando la sociedad uruguaya, de qué prioridades tenemos en materia económica, social, de qué enfoque tenemos de cómo llevar adelante un conjunto de políticas. Trabajamos razonablemente a nivel de la comisión, me sumo a la felicitación al trabajo de toda la comisión, a la gestión del presidente de la comisión, el senador Penades, y también por el rato que le tocó a la vicepresidenta de la comisión, a la senadora de la Ventura, porque, bueno, si bien quedaron claros los aspectos de coincidencia y discrepancia en cada uno de los temas, se trabajó con fluidez y con respeto, que es un aspecto sin duda muy importante. Está claro que acá, en las rendiciones de cuentas, a veces priman poner el foco en la danza de números o en la danza de artículos. Tiene 529 artículos el proyecto de ley que tenemos hoy a consideración, en la danza de planillas y de tomos. Pero en última instancia, desde el punto de vista político, nosotros tenemos que entender que la formulación presupuestal, las leyes de presupuesto y las leyes de rendición de cuentas, en última instancia son una expresión financiera de una visión y de una política y de un enfoque de políticas. Es la expresión financiera de las políticas que los gobiernos pretenden llevar adelante. Es la expresión financiera de la agenda efectiva que los gobiernos tienen. Es la expresión financiera de las prioridades que los gobiernos tienen. Incluso hasta podríamos decir hasta de las promesas electorales que los partidos realizan antes de acceder al gobierno. Por lo tanto, tenemos que analizar esta rendición de cuentas a la luz de ese enfoque, de que acá está supuestamente en negro sobre blanco las asignaciones de recursos a las políticas, derivadas de un enfoque, derivadas de una visión, derivadas de las prioridades de cada gobierno. Los gobiernos reflejan sus decisiones de qué políticas, qué reformas, qué planes desean implementar o fortalecer, y para eso hay que consolidar esas decisiones con recursos. Y en todo caso, reitero, esta ley que estamos discutiendo hoy es la expresión financiera de esas decisiones. Y una primera aproximación que a nosotros nos gustaría hacer es que esta rendición de cuentas es reflejo, fiel reflejo, de la visión del gobierno, del plan de este gobierno. Un plan que prioriza los resultados fiscales, un plan que prioriza recortes en el terreno fiscal, un plan que prioriza no fortalecer al Estado como agente fundamental del desarrollo, un plan que en última instancia, ya lo decía nuestra compañera la senadora Nane, cuyo reporte en minoría acompañamos totalmente, que refleja que el gobierno no ha logrado dejar clara su agenda de mediano y largo plazo. No ha logrado dejar clara su agenda de crecimiento, su agenda de desarrollo. A veces se habla de que las luces largas justifican algunas decisiones. A nosotros nos faltan ver cosas con las luces largas en cuanto a las formulaciones de gobierno. Justamente creemos que su prioridad no está en las luces largas, está en el resultado fiscal que en cada periodo se está implementando. Y por eso es que entendemos que esta rendición de cuentas no dedica los recursos necesarios, son muy insuficientes
no dedica los recursos necesarios para las necesidades más urgentes de la población, en particular de la población más vulnerable, ni para fortalecer las bases del desarrollo futuro del país, ni en lo económico, ni en lo social, ni en las distintas áreas sobre las que podemos plantearnos. Ya en el presupuesto del año 2020, o el aprobado durante el año 2020, o sea, el enfoque quinquenal de las asignaciones presupuestales en plena pandemia, ¿sí?, el gobierno dejó clara su prioridad, que es el resultado fiscal, en plena pandemia. Discutimos todo el año, ¿verdad?, de que en plena pandemia había objetivos en materia fiscal que podían, entre comillas, relajarse, como lo estaban haciendo la inmensa mayoría de los países a nivel internacional. Y bueno, esa prioridad condicionaba esto que estamos diciendo, que los recursos presupuestales efectivamente financien una agenda, la agenda del propio gobierno. No era un presupuesto que estaba pensado como una herramienta financiera que es la que le da soporte a la implementación de reformas institucionales, de mejoras en el funcionamiento del Estado, de mejoras en el diseño de las políticas, de nuevas políticas. No se concebía el presupuesto en esa lógica de herramienta financiera de una agenda de gobierno. Era un presupuesto con el objetivo primordial de implementar la idea central del gobierno, su objetivo básico, diríamos casi la única política con la que ha mostrado celeridad y efectivo compromiso, que es la de los resultados fiscales. Y se llevó adelante un ajuste fiscal. Se llevó adelante un ajuste fiscal que incluyó aumento de impuestos, por más que se diga que no, lo hemos dicho hasta el cansancio. Devolver menos IVA es subir impuestos. Modificar las metodologías de cómputo para el IRPF y el IAS implicó subir impuestos. Hubo impuestos transitorios en el marco de la pandemia. El asunto es que también y primordialmente el recorte fiscal vino por el lado del gasto. Hoy tenemos una rendición de cuentas que incrementa algunos rubros de manera muy insuficiente, que tienen que ver algunos con los temas salariales, otros con presupuestos como asociados a la educación o algún otro aspecto, pero que ni por asomo se acercan a los montos en que disminuyó la implementación y la ejecución presupuestal en todos estos rubros en los 2 años anteriores. En general, además, el recorte se hizo bastante al barrer, desde aquel famoso decreto 90 del 2020, que generalizadamente implicaba un recorte del 15% de gastos en todos los ámbitos, al barrer, y que hoy seguimos reclamando que se nos digan cómo se implementó y cómo se ejecutó. Hoy el Senado hizo propio pedidos de informes que tienen que ver con la ejecución de aquel que fue uno de los primeros decretos de este gobierno, incluso anteriores a la pandemia, anterior al 13 de marzo del 2020, que implicaba una limitación, una reducción de 15% de gastos en todos los rubros prácticamente. Decía, un recorte al barrer en plena pandemia después que se continuó y que bueno, también fue parte de una discusión de estos 2 años. Discusión que tiene que ver con que durante la pandemia, lejos de ser una razón o una excusa para gastar menos, debió ser una motivación para volcar más recursos para ayudar a la gente que más lo necesitaba, para sostener un conjunto de sectores económicos que se desplomaban, para sostener micro, pequeñas empresas en todo el país.
¿Se volcaron algunos rubros? Sí, por supuesto, pero muchos menos de los necesarios y mucho menos de los que se podía haber volcado. Y acá empieza el tema de, bueno, otra vez se está exigiendo más gasto, ¿sí? Y cómo se financia y cómo va a dar el déficit. Y estos 2 años pasados también nos permite decir que ese argumento no es de recibo. Porque si bien acá se plantea como un mérito el cumplimiento de las metas fiscales, tanto en materia de déficit, como en materia de aumento de gasto, como en materia de aumento de deuda, ¿sí? Nosotros acá lo que decimos es que no solo se cumplió eso, se sobrecumplió. Y quizás muchos puedan pensar que sobrecumplir esas metas sea también un mérito. Y nosotros pensamos que eso depende del contexto, porque sobrecumplir las metas quiere decir que se volcaron menos recursos de los que el propio gobierno había planificado volcar. Por lo tanto, asumiendo que las metas definidas por el gobierno no cuestionaban ni la estabilidad macroeconómica, ni la estabilidad financiera, ni el grado de inversión, ni nada por el estilo, cosa que tenemos que cuidar sin duda, y en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Los recursos que volcó el gobierno en los 2 años anteriores fueron mucho menos de los que, reitero, el propio gobierno planificaba en base a esas propias metas. Estimábamos en 2020 alrededor de 140 millones de dólares que el gobierno sobrecumplió sus metas. De las 3 metas, la que daba el margen más corto, porque en otras metas había márgenes aún mayores. En el año 2021, ese sobrecumplimiento superó los 300 millones de dólares. Entonces, considerando estos 2 años, hubo un monto del orden de los 450 millones de dólares que el gobierno pudo haber volcado, reitero, para ayudar a la población más vulnerable, para que en 2020 no cayeran 100.000 compatriotas en la pobreza, para que muchas micro y pequeñas empresas asociadas al comercio, asociadas al turismo, asociadas a los servicios en todo el territorio del país, no se cayeran como se cayeron. Y son 450 millones de dólares en esos 2 años que podían perfectamente haberse volcado para esos objetivos sociales en momentos de pandemia, en momentos en que el producto se caía más de un 6%, en momentos en que era necesario ayudar más. Y reitero, se debía y se podía haber ayudado más sin comprometer los objetivos fiscales del gobierno y por lo tanto sin cuestionar, ¿sí?, ni la estabilidad macroeconómica, ni la estabilidad financiera, ni el grado de inversión, ni ningún otro de los equilibrios en todos los terrenos que obviamente la gestión de gobierno tiene que cuidar. Ahí hay un enfoque claro en cuanto a prioridades. Acá estamos planteándonos también que la rebaja del déficit no necesariamente es sostenible, tal como se dio, de la forma en que se dio. Porque básicamente el grueso de la rebaja del déficit se explica por la caída de los salarios y las jubilaciones. El grueso de la mejora del resultado fiscal se explica por la caída de salarios y jubilaciones. Aprovechando una inflación alta, pero sobre todo no acompañando las adecuaciones salariales en función de la evolución de los precios. Tenemos ahora una rendición de cuentas en donde lo que está planteado es recuperar el nivel salarial hacia el final del periodo. Todavía no logramos entender, porque no se deduce de los artículos planteados, que vaya a haber
aseguradamente un aumento real de salarios del 3% al final del periodo. No surge de lo acordado, surge que va a haber, sí, mejoras con respecto al año anterior o con respecto a este año, surge que los salarios más bajos seguramente sí recuperen el nivel de salario de 2019, no está asegurado que salarios por encima de los 45 o 50 mil pesos mensuales lo vayan a hacer, si bien van a mejorar. No vemos, en realidad, reitero, lo que se ha planteado acá, que está asegurada una suba del salario real del 3% al final de este periodo. Pero también reivindicamos el hecho de que a esto no le llamamos recuperación salarial porque no se recupera lo perdido. Se recupera el nivel inicial en todo caso, pero no lo que se perdió en el camino. Ahí hubo una rebaja de los ingresos, no solo de los trabajadores públicos, también de buena parte de los trabajadores privados, de los jubilados y pensionistas, de los ingresos de los hogares en general, que se traduce además en niveles de consumo de las familias, que hoy sigue estando por debajo de los niveles de consumo de las familias previos a la pandemia. Ha habido un crecimiento económico, es verdad, recuperación de la caída del 2020, una caída importante de más de 6 puntos. Hoy estamos en niveles de producción que ya equiparan o incluso están levemente por encima de los niveles prepandemia. ¿Es verdad? ¿Es un resultado maravilloso? No. Uruguay, en el contexto latinoamericano, está a mitad de tabla en la recuperación de la producción comparados con los niveles prepandemia. Mitad de tabla. Pero además hay que entender la estructura de este crecimiento, porque también habla de las políticas, también habla de cómo se reflejan las decisiones de gobierno en la estructura del crecimiento. Las exportaciones están volando, efectivamente, están volando. Se está aprovechando una coyuntura internacional muy buena, de precios de los productos que el Uruguay exporta altos, por supuesto, y está muy bien que se aproveche eso. Una fuerte demanda, que bueno, vamos a ver cómo evolucionan en los próximos tiempos, pero hasta el momento una fuerte demanda de los productos que el Uruguay vende. Bienvenidos esos datos y bienvenido el aprovechamiento que se puede hacer de esos procesos. Y ahí hay malla oro, ¿verdad? Ahí hay malla oro. El término malla oro no es despreciativo. El término malla oro es el que utilizó el propio presidente de la República en el inicio de su gobierno, cuando dejó en claro que su prioridad estaba en liberarle las trabas a los malla oro, en quitarle el peso del Estado porque el Estado era una carga, un lastre para el sector privado. Pero bueno, en el proceso de exportaciones evidentemente hay un incremento muy fuerte en estos 2 años que explican primordialmente junto con los niveles de inversión que en buena medida, como decía la senadora Nane, tienen que ver con la implementación de la inversión de UPM2, del ferrocarril central, perfecto, y ojalá haya más inversión, vamos a ver qué pasa en los próximos tiempos, que explican esencialmente ese crecimiento. Los niveles de demanda doméstica, como se llaman, los niveles del consumo de los hogares, del consumo de las familias, no tienen ese dinamismo, no han llegado aún siquiera a los niveles prepandemia. Y eso no es casual, porque las fuentes de financiamiento del consumo de las familias son los ingresos de los hogares, primordialmente salarios y pasividades. Y hasta los últimos datos, el salario real estaba a 3-4 puntos por debajo de los niveles prepandemia. Y las pasividades también por debajo, dado que con un rezago acompañan la evolución salarial. Por lo tanto, acá tenemos 2 dinamismos bien diferentes, el de las exportaciones y el del consumo de las familias. Y eso tiene que ver con las políticas y tiene que ver con la lógica que el gobierno ha pregonado, de que liberándole las trabas a los malla oro,
esa bondad va a traer crecimiento y de ese crecimiento derramará el bienestar para toda la sociedad. En más de una oportunidad nos habrán escuchado decir que la teoría del derrame no funcionó ni en ninguna parte del mundo en ningún momento de la historia. Y lamentablemente lo que está sucediendo en Uruguay es una confirmación que la teoría del derrame no está operando. Porque a la vez que tenemos un crecimiento fuerte en el último tiempo, un crecimiento que ubica el producto por encima de los niveles prepandemia, tenemos condiciones sociales que se han deteriorado. Tenemos temas del bienestar de la sociedad en su conjunto y en particular de los sectores más vulnerables que están peor que antes. A fin de 2021 había 66.000 compatriotas más que antes de la pandemia bajo la línea de pobreza. En los datos semestrales, si bien los datos semestrales de pobreza hay que tomarlos con pinzas, por razones metodológicas, pero algún pantallazo grueso dan, lejos de seguir disminuyendo la pobreza, o de disminuir la pobreza, perdón, con el crecimiento de la economía, parece ser que la pobreza volvió a aumentar. Y comparado con el primer semestre de 2019, hoy hay 78.000 pobres más en el Uruguay. Habría unos 380.000 compatriotas bajo la línea de pobreza hoy en el país, cuando tenemos crecimiento económico en los últimos 2 años y cuando tenemos niveles de producción por encima de los niveles pre-pandemia. Y eso tiene que ver con que el derrame no está. El derrame más bien parece ser desde la baja de salarios, desde la baja de pasividades, hacia los mayaoros, que tienen ganancias extraordinarias, que han podido acumular miles y miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias. Voy a recordar lo que decía nuestro compañero el diputado Gustavo Olmos en la sesión de rendición de cuentas sobre el tema del derrame, que parece que el derrame uno lo piensa como que se derrama de arriba hacia abajo. Y bueno, este parece un derrame que desafía los principios de la física porque es más bien un derrame desde abajo hacia arriba. El mero crecimiento económico no implica el bienestar generalizado. Hoy por hoy tenemos una mejora de bienestar concentrada en ciertos sectores de la sociedad, pero que no está llegando a la mayoría de la población. Para que eso suceda se necesitan políticas. Y el plan de gobierno plasmado en esta rendición de cuentas no tiene más ideas que la de achicar el gasto público a toda costa, achicando el rol y el potencial de las políticas. Y esto a una costa del deterioro de condiciones en áreas centrales. Tiene que ver con la salud, con la educación, con la ciencia y tecnología, con la innovación, con los temas sociales, ¿verdad?, por el aumento en la cantidad de pobres. Y hay cosas que resultan paradójicas, ¿verdad?, porque hoy tenemos problemas de mayor pobreza. Hoy tenemos decenas de miles de compatriotas que están comiendo en ollas populares. Y vamos a estar discutiendo si la información viene un día, viene el otro. Hay decenas de miles de compatriotas que comen en ollas populares. Y cuando uno ve la formulación presupuestal del INDA, por ejemplo, que tiene que ver con la alimentación a la población más vulnerable, ¿sí?, ve, por ejemplo, que los montos en 2023 son exiguos, pero que hay un aumento importante en 2024. Entonces uno podría decir, bueno, el gobierno está previendo que la situación alimentaria de la población vulnerable va a ser mucho peor en 2024 que en 2023, lo cual parece ser contradictorio con el conjunto del relato de cómo viene la evolución económica y social y cómo va a seguir viniendo. Entonces uno ahí se tiene que preguntar, bueno, esta rendición de cuentas también tiene aparentemente ese matiz político electoral, de incrementar, ¿sí?, ni más ni menos que
los recursos para la alimentación de la gente más vulnerable en el año electoral y no ahora, que es cuando más se necesita. No se asignan recursos suficientes para las propias políticas que el gobierno dice llevar adelante o pretende llevar adelante. No es factible llevar adelante la transformación educativa que el gobierno plantea, más allá de nuestra opinión sobre eso, con el aumento exiguo de recursos que esta rendición de cuentas pone sobre la mesa. No es factible llevar adelante los procesos de inversión en infraestructura que el gobierno tiene sobre la mesa con las asignaciones de recursos que tiene esta rendición de cuentas. No es factible avanzar significativamente en las viviendas y en el asentamiento cero, promesas electorales de 50.000 viviendas y asentamiento cero que todos sabemos que no va a estar ni cerca, con las asignaciones presupuestales de esta rendición de cuentas. Si el gobierno realmente tuviera la vocación de implementar los cambios que pregona, los cambios que proclama, debería haber dotado en esta rendición de cuentas de los recursos necesarios. Pero esa vocación no está. Esa rendición de cuentas es un impedimento para muchas de estas políticas. Permítanos plantear esto en términos de que ahí está el palo en la rueda. El verdadero palo en la rueda para la implementación de las políticas que el propio gobierno dice querer implementar está en esta rendición de cuentas, está en el enfoque del retaseo de recursos imprescindibles para todas las necesidades sociales, pero ya digo, incluso para la implementación de las políticas que el propio gobierno dice querer avanzar. Sobre el tema salarial, decíamos que no deducimos de lo que está planteado en la rendición de cuentas el aumento real de salario del 3% que se ha manejado. Deducimos que algunos sectores, los de salarios más bajos, van a recuperar el nivel de 2019, otros no es seguro, podrían alcanzarlo o podrían no alcanzarlo, pero donde queremos poner el foco, y lo hacía también la senadora Nane, es que pasado todo este periodo de gobierno, la estimación del crecimiento del producto va a estar en órdenes del 10%, porque se hablaba de un entorno del 9%, pero evidentemente va a haber ajustes al alza este año y quizás el año que viene. O sea, la torta va a ser un 10% más grande en 2025. Sin embargo, el aumento de la masa salarial no va a estar ni cerca de ese 10%. Aún recuperando el nivel salarial, aún viendo algún matiz en el aumento del empleo, el aumento de la masa salarial difícilmente llegue al 5%, con lo cual este crecimiento de alrededor de 10 puntos porcentuales de la torta del producto en 2025 va a estar peor distribuido que antes. La participación de los trabajadores y trabajadoras del país en la torta va a haber caído, aún tomando en cuenta los datos, la información y las proyecciones del propio gobierno. Hay que plantear también el tema de la inflación. Claro que la inflación es un tema importante. El aumento de precios el año pasado implicó un salto que afectó las condiciones de vida de mucha gente. Incluso ahora cuando se plantean los aumentos de empleo, la recuperación de puestos de trabajo, hay que tomar en cuenta que estamos hablando también de empleos de menor calidad, de empleos con ingresos menores. Es difícil explicar que al llamado de los jornales solidarios, que es un trabajo temporal, ¿sí?, de 12.500 pesos de remuneración, se hayan presentado más personas que las que figuran como desempleadas en todo el país. Es difícil de explicar. Pero también hay otro dato que surge de la encuesta del INE vinculada al tema de la pobreza, y es que aumentó el número de pobres que tienen trabajo.
lo cual muestra que las condiciones laborales Senadora han empeorado. Quechichán. Sí, para pedir la extensión de la hora al senador Vergara. Procedemos a votar. Por la afirmativa, sírvanse a expresar. 20 en 21 afirmativo. Prosiga, señor senador. Gracias, señora presidenta, y gracias a todos los legisladores. Es un punto más sobre el que quiero trabajar, que es justamente el vinculado a los precios y la inflación. Y también a cómo se ha comportado el Banco Central en este proceso. Nosotros dijimos explícitamente que cuando aparece la pandemia, el Banco Central define una tasa de interés sustancialmente baja, muy por debajo de los niveles de inflación, que estaban sensiblemente por encima de la meta del Banco Central. Estaba 2-3 puntos por encima del techo del rango meta del Banco Central, y aún así, el manual, si uno tuviera como único objetivo la inflación, el manual diría que la tasa de interés debería ser, en términos reales, positiva, es decir, fijarse por encima de los niveles de inflación. Una tasa alta. Sin embargo, se fijó una tasa muy baja, varios puntos por debajo de ese techo, incluso por debajo del centro del rango, para tratar de ayudar y sostener una situación económica y social que se caía durante la pandemia. Y nosotros dijimos que estábamos de acuerdo con esa política. Entre otras cosas, porque la propia Carta Orgánica del Banco Central indica que el banco tiene que desarrollar sus políticas, por supuesto procurando la estabilidad de precios, pero consistente con niveles de crecimiento y desarrollo, además de la estabilidad financiera y además de la solidez del sistema de pagos. O sea, la propia Carta Orgánica del Banco Central le asigna al Banco Central múltiples objetivos que tienen que resolverse de manera conjunta. Las autoridades del Banco Central se molestan cuando uno les marca la inconsistencia de su accionar con su discurso. Porque primero el Ministerio de Economía y luego solo el Banco Central, porque cuando la inflación siguió subiendo, el Ministerio de Economía, que en un principio dijo que sus resultados había que medirlos en dos variables, el déficit fiscal y la inflación, después cambió y dijo, no, la inflación es un problema del Banco Central. Se planteaba que el Banco Central tenía el objetivo único de la inflación. Y eso no solamente contradice la ley, contradice la Carta Orgánica del Banco Central, sino que también contradice el accionar del Banco Central, porque si uno va a la minuta de comunicación cuando el Banco Central tomaba estas decisiones, justamente el Banco Central decía que se fijaba una tasa de interés baja para no entorpecer procesos de recuperación en el terreno económico. Como debía ser, reitero, era la decisión correcta, pero que no se nos diga que el único objetivo del Banco Central es la inflación, porque ahí se tomaron decisiones correctamente asociadas a la necesidad de que la economía no se cayera más de lo que se cayó. Ahora, en determinado momento hay un viraje en la política del Banco Central que ha hecho de que en los últimos tiempos se ha aumentado significativamente la tasa de interés y ha seguido creciendo en las diversas decisiones del Banco Central la tasa de interés. Obviamente, acá todo depende del diagnóstico, y el diagnóstico en materia de precios, en buena medida, es lo que acá han dicho incluso los legisladores del oficialismo. El grueso de la inflación y el aumento de la inflación en Uruguay tiene un componente importado fundamental, el aumento del precio de los commodities, que es el mismo proceso que vemos bien a la hora de pararnos como país exportador. Bueno, lo vemos más complicado cuando nos paramos como un país que las familias tienen que consumir y pagar los precios que implican también el impacto de precios mayores a nivel internacional. Es el mismo fenómeno. Pero entonces, el Banco Central decide subir sistemáticamente la tasa de interés. Y eso perjudica un proceso de recuperación del consumo de las familias uruguayas. ¿Cuál es la lógica de subir la tasa de interés? Bueno, influenciar
las tasas de interés del sistema financiero para encarecer el crédito y que haya menos crédito en la economía para que el consumo se suavice. Eso parte de un diagnóstico implícito, que es que una causal primordial de la presión sobre los precios es un aumento importante y un nivel importante de consumo de los hogares. Y ese diagnóstico no es el correcto, no es lo que está pasando. Nadie puede plantear hoy que la presión sobre los precios está en una excesiva, en que los uruguayos salimos a demandar y a consumir con demasiada agresividad. Ese no es el panorama del Uruguay de hoy, sobre todo en un contexto en el que los salarios y las jubilaciones han ido cayendo. Por lo tanto, es un error de política el endurecer la política monetaria cuando a través de esa medida no vamos a influenciar la razón primordial del aumento de precios, que tiene un componente importado, pero que es perjudicial para una cierta recuperación de los niveles de consumo de las familias, que reitero, mientras las exportaciones están varios puntos por encima de lo que estaban en 2019, el nivel de consumo de las familias todavía no ha llegado a los niveles de consumo de 2019. En fin, tenemos un enfoque discrepante con la visión de la política fiscal, de la política económica, de la política bancocentralista. Tenemos un enfoque discrepante con el sustento que tiene la rendición de cuentas en cuanto a dejar en claro que sigue teniendo la misma prioridad, que es la del recorte en los gastos, más allá, reitero, de algunas recuperaciones que están lejos de acercarse a lo que fue la caída en los respectivos rubros de los 2 años anteriores. Se plantea un Estado menos costoso, pero reitero, hoy el Estado, ¿verdad?, o mejor dicho, el resultado fiscal, la mejora, entre comillas, en el terreno fiscal se explica esencialmente por caída de salarios y caída de pasividades, no por la revisión crítica de las reparticiones estatales, las mejoras de eficiencia, la redefinición de funcionamiento, tanta cosa que se prometió y se planteó antes. No están ahí, no está en el recorte significativo de grasa en el funcionamiento estatal. Si se nos quiere vender esa idea, no es cierta. Acá la mejora fiscal se explica por rebaja de salarios y rebaja de pasividades. Fue un recorte fiscal al barrer, fue un recorte y un retaseo de recursos del que no se salvaron ni los salarios de maestras y policías, ni la investigación científica, ciencia que tanto rol tuvo en el combate al COVID, ni en tantas otras áreas imprescindibles que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, con la ayuda social. Hoy tenemos una economía que crece y una pobreza que no solo no cede, sino que incluso parece también crecer, y en particular en los niños y niñas menores de 6 años. Ese no es el derrame que se nos prometió. Para que haya derrame y que podamos toda la sociedad aprovechar las bondades de un escenario internacional favorable, las políticas tienen que revertirse. Las políticas tienen que cambiar. Tiene que haber un enfoque justamente focalizado en clave de equidad, en clave de igualdad, en clave de redistribución, porque si no vamos a seguir viendo lo que se ha visto hasta el momento, un incremento inorgánico, enorme, de la riqueza concentrada en el 2% de las cuentas bancarias de uruguayos acá y en el mundo, ¿sí?, y peores condiciones económicas y sociales para la inmensa mayoría de la población. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, senador. Tiene la palabra el senador Gandini.